Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Senka apareció con un semblante serio, dejando en claro que lo que estaba a punto de decir no era una confesión cualquiera, sino una decisión de vida. Utusia explicó que el divorcio no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo y cargado de emociones difíciles. Contó que en muchas ocasiones trató de salvar lo que ya parecía insalvable, luchando con sentimientos contradictorios entre el deber y el deseo de ser libre. Reconoció que había noches enteras en las que no podía dormir, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada discusión. Admitió que llegar a este punto fue doloroso, pero también liberador, porque ahora tenía el valor de hablar de frente. Su tono revelaba una mezcla de tristeza y determinación, como alguien que ha dejado atrás una batalla personal. El presentador relató cómo Senk se detuvo en los silencios que marcaron su relación, esos instantes en los que dos personas bajo el mismo techo parecen estar en mundos opuestos. Según sus palabras, el amor que alguna vez fue fuerte se había transformado en una rutina insostenible. Aseguró que lo más difícil no fue aceptar que se había roto la relación, sino entender que ya no había nada que los uniera realmente. Su decisión de divorciarse se forjó en medio de discusiones interminables, seguidas de largos periodos de frialdad. Dijo que en ese silencio encontró su respuesta: lo que alguna vez los unió ya no estaba allí. En ese momento comprendió que lo más honesto era dar un paso al costado. Sen confesó que lo que más le dolía era pensar en las promesas hechas y no cumplidas. Recordó los sueños compartidos, las ilusiones de una vida en común que se fueron desmoronando poco a poco. Reconoció que hubo un tiempo en que intentó aferrarse a esos recuerdos como una tabla de salvación. Sin embargo, cada intento solo lo hundía más en la realidad de que no era feliz. Mencionó que en ocasiones las apariencias lo obligaban a sonreír, a actuar como si todo estuviera bien frente a los demás. Pero en la intimidad, la distancia era evidente. Con esa sinceridad, admitió que fingir fue uno de los errores más grandes que cometió. El relato continuó con una descripción de cómo la comunicación entre ellos se convirtió en un campo de batalla. Cada palabra era un detonante, cada conversación terminaba en reproches y resentimientos. Senk explicó que en lugar de hablar como pareja, hablaban como adversarios. Esa tensión lo llevó a reflexionar sobre cuánto tiempo más podía seguir viviendo en un ambiente tan cargado. Reconoció que llegó un punto en que sintió que ya no había espacio para el perdón, ni para empezar de nuevo. Fue allí cuando entendió que prolongar la situación solo lo sería más a ambos. Y así, comenzó a forjar la idea de un divorcio como única salida. El presentador señaló que la decisión no se tomó de manera impulsiva. Senk aseguró que necesitó meses para reunir la fuerza necesaria y tomar un camino distinto. Durante ese tiempo, se preguntó una y otra vez si estaba haciendo lo correcto. Dudó, lloró y buscó respuestas en su entorno. Incluso habló con personas cercanas, pero al final, comprendió que nadie podía darle la solución. La respuesta estaba dentro de él, y solo él debía tomar la decisión final. Fue un proceso de introspección, en el que descubrió cuánto se había perdido a sí mismo en medio del conflicto. Con voz firme, Senk relató que el divorcio no lo veía como un fracaso, sino como una oportunidad de reconstruirse. Explicó que durante mucho tiempo cargó con la idea de que separarse era sinónimo de rendirse. Pero ahora entendía que más valiente era aceptar la realidad y buscar una vida mejor. Habló de la importancia de elegir la paz en lugar de la guerra diaria. Subrayó que no se trataba de buscar culpables, sino de reconocer que ambos habían llegado al límite. En sus palabras se notaba un deseo profundo de empezar de nuevo. La determinación reemplazaba la tristeza poco a poco. El relato se tornó aún más íntimo cuando Senk mencionó cómo esta decisión afectaba a su entorno cercano. Admitió que no fue fácil dar la noticia a su familia. Muchos lo miraron con sorpresa, otros con incomprensión. Pero aseguró que prefirió enfrentar la incomodidad antes que seguir escondiendo la verdad. También explicó que quería ser un ejemplo de sinceridad,
mostrando que a veces lo mejor es dejar ir. Esa franqueza le dio una nueva fuerza para afrontar lo que venía. Y con ese valor, se mantuvo firme en su elección. El presentador destacó que uno de los momentos más significativos fue cuando Zeng reconoció que debía pensar también en su bienestar emocional. Punto. Comentó que durante años puso a otros primero, olvidándose de sí mismo. Pero con el tiempo comprendió que no se puede dar amor si uno no está en paz consigo mismo. Habló de la necesidad de sanar heridas que había dejado pasar por demasiado tiempo. Reconoció que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero aceptó que el primer paso era soltar. Su discurso reflejaba madurez y autoconciencia. Fue un retrato de alguien que decidió no seguir en la oscuridad. El resto del relato fue un recorrido por esas noches interminables en las que Zeng se debatía entre quedarse o partir. Explicó que hubo instantes en los que pensó en rendirse a la costumbre, pero luego algo dentro de él le recordaba que merecía más. Cada duda fue acompañada de una respuesta interna que lo guiaba hacia la libertad. Con lágrimas en los ojos, recordó que incluso en medio de la confusión había claridad. El amor ya no estaba. Aceptar esa ausencia fue doloroso, pero también liberador. En esa decisión final, encontró un renacer personal. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.